Funciones trigonométricas de un ángulo. Para encontrar las funciones trigonométricas de un ángulo, lo primero que debemos hacer es conocer cuáles son esas funciones trigonométricas. Como aquí lo indica la instrucción, dice, encuentre las 6 funciones trigonométricas. Entonces, sabemos que son 6, pero ¿cuáles son? Entonces, esas funciones trigonométricas son las siguientes. Tenemos la función seno, tenemos la función coseno y tenemos la función tangente. Entonces, estas tres por lo general son las tres funciones más usadas, pero luego vienen otras tres funciones que son la inversa de cada una de estas. Por ejemplo, la inversa de seno, la función inversa de seno es cosecante. La función inversa de coseno es la función secante. La función inversa de tangente es la función cotangente. Entonces tengan en cuenta esto, ¿ok? Eso de que es la función inversa, ya verán por qué. Entonces tenemos seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Cada una de ellas tiene una abreviación especial para no hacernos muy largo el hecho de estar escribiendo, por ejemplo, toda la palabra cotangente. Entonces, cada una la vamos a abreviar de la siguiente manera. Vamos a decir entonces que seno lo vamos a abreviar como sen. Coseno lo vamos a abreviar como cos. Cada vez que miremos sen es seno. Cada vez que miremos la palabra cos es coseno. Tangente lo vamos a abreviar como tan. Cosecante lo vamos a abreviar como CSC. No lo podemos abreviar como cos porque recuerden que ya tenemos coseno acá. Entonces CSC es cosecante. La secante la vamos a abreviar como SC. Y la cotangente la vamos a abreviar como cot. ¿Qué significa cotangente? Entonces, cuando estamos hablando de las funciones trigonométricas, por lo general nos estamos refiriendo a un ángulo. Y los ángulos pues, pueden recibir distintos nombres, alfa, beta. Y uno de los que más se usan es esta, la letra griega teta. Entonces vamos a utilizar la letra griega teta para referirnos a un ángulo. Vamos a decir, si estamos hablando del ángulo teta, podemos decir seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cosecante de teta, secante de teta y cotangente de teta. De esta manera tenemos nombradas ahí las 6 funciones trigonométricas de ese ángulo. Pero ahí solo las tenemos nombradas, pero el ejercicio en realidad ¿qué nos pide? Lo que el ejercicio nos dice es encuentre las 6 funciones trigonométricas del ángulo teta, ¿ok? De los siguientes triángulos, dice, bueno, aquí tenemos uno, ya vamos a hacer otro caso en particular para que esto quede totalmente claro. Entonces, tenemos que encontrar las 6 funciones trigonométricas de este ángulo con respecto a estos lados que ya nos dan acá. Entonces, verán, este triángulo, como es obvio, está compuesto por 3 lados y se llama triángulo rectángulo porque, como verán, aquí tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, el lado que está opuesto a este ángulo recto en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa, ¿ok? Tomar en cuenta esto. Esta es la hipotenusa. Es el lado que está opuesto al ángulo recto, siempre. O el lado más largo, esa es la hipotenusa. Luego, para efecto de encontrar las 6 funciones trigonométricas, tenemos que conocer los 3 lados. Entonces, aquí como pueden observar, desconocemos aún la hipotenusa. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar ese valor de la hipotenusa. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Utilizando el teorema de Pitágoras. Como vimos en un video anterior, para poder encontrar un lado faltante en el teorema de Pitágoras es bastante sencillo. Si lo que desconocemos es la hipotenusa, entonces la hipotenusa dice que es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los dos catetos. Es decir, que la hipotenusa lo que vamos a hacer es que vamos a sumar el cuadrado de los dos catetos, es decir, de este y de este, y a eso le vamos a obtener la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener que la hipotenusa C es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién es a y quién es b de estos dos? Como pudieron haber visto en el video del teorema de Pitágoras, no importa cómo lo nombremos. Vamos a decir en este caso que este lado es a y que este lado es b. Pero al ser una suma, no importa cuál sea a o cuál sea b, la respuesta va a ser la misma. Entonces vamos a tener que si a es 12, 12 al cuadrado más, si b es 35, 35 al cuadrado. Por lo tanto, c será igual a 12 al cuadrado, que es igual a 144, más
35 al cuadrado, que 35 al cuadrado es igual a 1225. Si sumamos estos dos lados, vamos a tener entonces que 144 más 1225, eso es igual a 1369. Y si obtenemos la raíz cuadrada de ese valor, vamos a obtener entonces que el valor de C es igual a 37. Entonces recuerden esto, la hipotenusa vale 37. Entonces vamos a completar acá, vamos a decir, vamos a borrar esto. La hipotenusa, que es este valor acá, vale 37. Ya lo encontramos y sabemos que es 37. Entonces vamos a borrar este espacio porque lo vamos a necesitar para lo que viene ahora. Entonces vamos a empezar a encontrar las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, lo primero, recuerden, primer paso para encontrarlas es conocer los tres lados del triángulo. Segundo paso, nombrar esos tres lados. Entonces, si fuera el teorema de Pitágoras, esta es la hipotenusa y esto lo puedo nombrar como cateto A y cateto B o cateto A y B de distinta manera, ¿ok? No hay problema. Eso es si fuéramos a utilizar el teorema de Pitágoras, pero lo que vamos a hacer es encontrar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Aquí sí es importante el orden en que se nombre. Este sigue siendo la hipotenusa, ¿ok? El lado más largo o el segmento opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Esa no cambia. Pero aquí vamos a tener otros. Esto ya no va a ser cateto A y cateto B, sino que uno se va a llamar lado opuesto y el otro se va a llamar lado adyacente. ¿Quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente? Eso dependerá de dónde esté ubicado el ángulo de referencia. En este caso el ángulo θ, pues podemos ver que está en este lado. Por lo tanto, el lado que está opuesto al ángulo, como es obvio, recibirá el nombre de lado opuesto. Por lo tanto, 12 es el lado opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo. Y por descarte o por la sencilla razón de que está a la par, este lado de acá entonces sería el lado adyacente, ¿ok? Entonces, ahora sí, una vez que tenemos ubicados y sabemos quién es el opuesto, quién es la hipotenusa y quién es el adyacente, encontrar estas 6 funciones trigonométricas es sencillo. A veces cuesta aprenderse la seno a qué es igual, coseno a qué es igual, pero existe una palabrita mágica que nos va a solventar eso siempre. Esta palabrita es la siguiente, es la palabra que se lee como SOHCAHTOA. Entonces tenemos esta palabra, miren, SOHCAHTOA. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, S que significa seno, C que significa coseno y T que significa tangente. Y posiblemente se preguntarán, pero ahí solo alcanzamos a cubrir estas tres. ¿Qué pasa con estas otras tres? Recuerden que al inicio les dije que estas son las inversas. Entonces, si obtenemos estas tres, seno, coseno y tangente, obtener estas tres será muy sencillo. Y ya van a ver el proceso que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿pero qué significa la O, la H y la A? Pues sencillo. Entonces, seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Miren, qué fácil. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Sencillo. Y tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Entonces, si nos aprendemos esta palabrita, vamos a poder encontrar seno, coseno y tangente. Y una vez encontradas esas tres, vamos a encontrar estas últimas tres, que es realmente sencillo. Entonces, empecemos. Empecemos con seno. Entonces vamos a decir seno de θ, ¿ok? Porque estamos hablando de este ángulo. Seno del ángulo θ es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto aquí en este ángulo, en este triángulo? 12. ¿Y quién es la hipotenusa? 37. Es decir, 12 sobre 37. Y lo vamos a dejar representado así como una fracción. No lo vamos a dividir porque es más exacto. Entonces, el seno es 12 sobre 37, miren, sencillo. Vamos a encontrar ahora el coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Quiero aclarar de que acá no vamos a hacer ningún despeje, porque no estamos encontrando el ángulo. Si quisiéramos encontrar el ángulo, tendría que despejar seno acá. Pero eso ya es cuando vayamos a resolver el triángulo. Lo importante acá y en lo que nos estamos enfocando solamente es en encontrar las 6 funciones trigonométricas. Luego vamos a ver cómo se encuentra la medida exacta del ángulo y todo eso, ¿ok? Entonces aquí solamente estamos dejándolo representado. Entonces ya tenemos seno del ángulo. Vamos con coseno. Coseno del ángulo. El coseno, dicen, nos vamos a la palabrita acá,
El coseno es adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el adyacente? El adyacente es 35. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es 37. Entonces es adyacente, que es 35, sobre la hipotenusa, que es 37. Así de fácil. Ahora vamos a encontrar tangente. Y tangente del ángulo, ok, que se escribe así. Tangente del ángulo nos dice que es opuesto sobre adyacente. ¿Y quién es el opuesto en este triángulo? El opuesto es 12 y el adyacente es 35. Entonces 12 sobre 35. Y ahí ya tenemos las tres funciones trigonométricas. Entonces, les decía, si encontramos estas tres, encontrar las otras tres ya solamente es parte del proceso, es realmente sencillo. Les decía que cada una de estas es la inversa. La inversa de seno es cosecante, la inversa de coseno es secante y la inversa de tangente es cotangente. Entonces, esto será tan fácil como hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la inversa y la inversa de cada una de estas. Vamos a ir entonces, recordemos, debemos tener claro esto. ¿Quién es la inversa de seno? Es cosecante. Entonces, cosecante del ángulo es igual. Como es la inversa, simplemente vamos a invertir esta fracción. Si seno es 12 sobre 37, coseno será 37 sobre 12. Así de fácil. Miren, con coseno es igual, la misma idea. Coseno, la opuesta de coseno, o la inversa, perdón, es secante. ¿Ok? Si coseno es 35 sobre 37, entonces la secante del ángulo será 37 sobre 35. Y para finalizar tenemos la tangente. Si tangente es 12 sobre 35, la inversa, que es la cotangente, es decir, cot del ángulo, será 35 sobre 12. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, encontrar estas tres será la parte primordial. Y una vez tengamos esas tres, encontrar las otras tres es realmente sencillo, ya solamente es parte del proceso. Entonces, para que la idea quede mucho más clara, vamos a hacer un segundo caso, encontrando siempre las 6 funciones trigonométricas, pero ahora ya se conoce toda la teoría anterior para poder hacerlo. Bien, vamos a resolver entonces este segundo caso para que terminar de aclarar perfectamente. Esto es sobre las funciones trigonométricas. Entonces, al igual que en el caso anterior, nos pide encontrar las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ. Recordemos, ¿cuáles son las condiciones para encontrarla? Número 1, conocer los 3 lados del triángulo. Si no los conocemos, si no nos lo dan, si solamente nos dan 2, entonces con Pitágoras encontrar el tercero. Como pueden observar en este triángulo, conozco este y conozco este lado de acá, pero desconozco este. Entonces, lo primero es identificarlos. ¿Qué lados son los que conozco y cuál es el lado que me hace falta? Entonces, conozco el que está opuesto al ángulo recto, es decir, conozco el segmento más largo. Y el segmento más largo, recuerden que es la hipotenusa, que es C, utilizando Pitágoras. Entonces, desconozco un cateto. ¿Qué cateto desconozco? ¿A o B? Pues eso no es importante. Voy a llamar a este el cateto B y voy a llamar a este el cateto A. Entonces, desconozco A. Recuerden que los catetos no importa cómo los nombremos. Entonces, como desconozco A, recuerden que en el video del teorema de Pitágoras aprendimos que para encontrar A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Entonces, para encontrar A es raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Vamos a decir entonces que A es igual a, ¿quién es el valor de C? 40. Por lo tanto, esto será 40 al cuadrado menos el valor de B. ¿Quién es B? 24. Por lo tanto, 24 al cuadrado. Y ahora vamos a resolver esto. Vamos a tener entonces que A es igual a 40 al cuadrado, que 40 al cuadrado, 4 por 4 es 16, y agregamos los dos ceros, eso es 1600, menos 24 elevado al cuadrado. Y 24 elevado al cuadrado es igual a 576. Y ahora vamos a resolver esta resta, por lo cual A es igual a 1600 menos 576. Y eso en nuestra calculadora nos da como resultado 1024. De esta manera. Ahora vamos a obtener la raíz cuadrada de 1024 y veremos si es exacta o no. De lo contrario la dejamos aproximada.
Raíz cuadrada de 1024 es igual a 32. Entonces, en este caso es exacta. Entonces, como ya encontramos, perdón, acá solamente es 32, como ya encontramos la raíz, perdón, como ya encontramos el tercer lado que era A, vamos a borrar esto acá, ¿ok? Y vamos a ubicar acá entonces que este lado vale 32. Ya sabemos que este lado vale 32. Entonces, lo primero es tener los tres lados. Una vez que obtenemos los tres lados, entonces vamos a empezar a encontrar seno, coseno y tangente. Son las primeras tres que vamos a encontrar. Recuerden que para encontrar estas tres primeras vamos a hacer uso de esta palabra. SOHCAHTOA, ¿ok? Vamos a hacer uso de estas palabras. Entonces, recuerden, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. De esa manera cada uno. Entonces, empecemos. Empecemos antes de encontrar seno por nombrar cada uno de los lados. Recuerden, el segmento más largo siempre es la hipotenusa. Entonces, este lado va a ser H, es decir, la hipotenusa. El que está opuesto al ángulo recto. El segmento más largo siempre es la hipotenusa. Luego, el lado opuesto. ¿Quién es el opuesto? El que esté, obviamente, opuesto al ángulo que tengamos. Si el ángulo en este caso está acá, el opuesto es 24. Observen que si el ángulo fuera este, ok, si aquí estuviera el ángulo θ, el opuesto sería 32. O sea que el opuesto y el adyacente dependen de dónde esté el ángulo. Esa es nuestra referencia. Pero como en este caso está acá, entonces el opuesto será 24. Entonces este es el opuesto, ¿ok? Y ahora el adyacente, por lo tanto, es el lado que nos queda, o simplemente el que está a la par del ángulo que conocemos, que en este caso θ. Entonces el adyacente es A. Una vez que los tenemos ubicados ahí, entonces empezamos a sacar estas tres funciones. El seno del ángulo θ es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 24. Y la hipotenusa 40. Miren, 24 opuesto y 40 hipotenusa. Entonces 24 sobre 40. En este caso se puede simplificar, ya que 24 tiene mitad que es 12 y mitad que es 20. Luego 12 tiene mitad que es 6 y 20 tiene mitad que es 10. Y luego 6 tiene mitad que es 3 y 10 tiene mitad que es 5. Entonces al final lo podemos simplificar como 3 quintos. Entonces vamos a decir que 24 sobre 40 es lo mismo que tener 3 quintos ya de una manera simplificada. Una vez que encontramos el seno, procedemos a encontrar coseno del ángulo. Entonces vamos a decir coseno del ángulo θ. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el adyacente? Es 32. ¿Y quién es la hipotenusa? Es 40. 32 sobre 40. Nuevamente, si tomamos 32 sobre 40, 32 tiene mitad que es 16 y 40 tiene mitad que es 20. Luego 16 mitad que es 8 y 20 mitad que es 10. Y luego 8 mitad que es 4 y 10 tiene mitad que es 5. 4 quintos. Entonces, simplificado, tenemos que 32 sobre 40 es igual a 4 quintos. De esta manera, una vez que encontramos coseno, vamos a proceder a encontrar tangente. Entonces, tangente nos dice que es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto? 24. ¿Y quién es el adyacente? 32. 24 sobre 32. Nuevamente procedemos y simplificamos. Mitad de 24 es 12 y mitad de 32 es 16. Luego otra vez ambos tienen mitad que es 6 y mitad que es 8. Y nuevamente ambos tienen mitad que es 3 y mitad que es 4. O sea que 24 sobre 32 simplificado es lo mismo que tener 3 cuartos. Es decir, que esto es igual a tener 3 cuartos de esta manera. Y recordemos, una vez que encontramos las primeras 3, encontrar las otras 3 es fácil. Vamos a entonces encontrar las otras 3 funciones. Recordemos, la inversa de seno es, cosecante. Y si seno es 3 quintos, como la inversa es cosecante, entonces la inversa será 5 tercios. La inversa de coseno es secante. Y como coseno es 4 quintos, secante será 5 cuartos.
La inversa de tangente es cotangente. Perdón, acá en cada uno de estos tiene que ir secante del ángulo, cotangente del ángulo. Y como tangente es 3/4, la inversa será cotangente, que es igual a 4/3. Y de esta manera hemos encontrado las 6 funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Para finalizar con este tema de las funciones trigonométricas, vamos a hacer un último ejercicio que tiene una variante con respecto a los casos anteriores. Como pueden observar, acá me dice que encuentre las funciones trigonométricas del ángulo θ si coseno de θ es igual a 24/25. ¿Qué nos dan a entender en este caso? ¿Qué es lo que realmente nos están pidiendo? Entonces, lo que sucede es que ya nos dan una función trigonométrica, que es coseno. Son 6 funciones trigonométricas, por lo tanto me hace falta encontrar 5. Entonces, ¿de qué me sirve que me den esta función de coseno de θ? Que ya la conozco. Fácil. Recordemos esta palabrita siempre, ¿ok? No la vayamos a olvidar porque con esto de las funciones trigonométricas esto será muy importante siempre. No la olvidemos. SOHCAHTOA. Entonces, coseno. Estamos hablando de coseno, así que enfoquémonos en coseno. Coseno nos dice que es adyacente sobre hipotenusa. Ah, adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces este lado es el adyacente, ¿ok? Y que este lado entonces es la hipotenusa. Entonces, si ya conocemos el adyacente y la hipotenusa, ¿cuál lado nos hace falta? El opuesto. Si quieren podemos dibujar el triángulo y ubicar el lado adyacente y la hipotenusa para que sea más fácil. Entonces, si dibujáramos un triángulo, ¿ok? De esta manera, tenemos nuestro ángulo recto acá. Esta es la hipotenusa, ¿ok? El lado más largo, el que está opuesto al ángulo recto. Entonces, la hipotenusa nos dice que es 25. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿y dónde ve el ángulo? ¿Va en este lado o va en este lado? Bueno, eso ya no es importante en este caso, lo vamos a ubicar donde nosotros querramos, ya sea en este o en este lado, porque lo importante será luego ubicar el lado adyacente, entonces eso ya no va a ser predominante, entonces vamos a decir por ejemplo que aquí este va a ser el ángulo. Si este es el ángulo, entonces este de acá es el lado opuesto. Y por lo tanto, este de acá es el lado adyacente, miren, de esta manera. Por lo tanto, este será el lado adyacente. Entonces, en realidad esto nos sirve, el conocer coseno nos sirve para poder llegar a hacer esta figura y luego completar el triángulo. Entonces, una vez que tenemos hasta ahí, vamos a hacer lo siguiente. El opuesto, perdón, el adyacente es el otro que conocemos, que es igual a 24. Nos hace falta encontrar, por lo tanto, el lado opuesto. Entonces, en realidad lo que nos hace falta encontrar es un cateto. En otras palabras, olvidémonos ahorita que es una función trigonométrica y concentrémonos en que este es un triángulo rectángulo donde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, entonces este lado es C, este vamos a llamarlo A y este vamos a llamarlo B. Recuerden, el que es importante cuando estamos hablando del teorema de Pitágoras es la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso es 25. Entonces tenemos que como C es la hipotenusa, entonces vamos a tener, que como C es 25 y A es 24, necesitamos conocer B. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar B? Fácil. B, recuerden que la fórmula para encontrar B en el teorema de Pitágoras nos dice que B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Entonces B es igual. ¿Quién es la hipotenusa? 25 al cuadrado menos. ¿Quién es el cateto? 24 al cuadrado. Resolvemos esto y vamos a obtener entonces que B es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado, que 25 al cuadrado es igual a 625 menos 24 al cuadrado. Y 24 al cuadrado nos da 576. Ahora vamos a restar estos dos valores y vamos a tener que raíz cuadrada de 625 menos 576, eso es 49. Y por todos es sabido que la raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Por lo tanto, este valor del opuesto es igual a 7. Este lado de acá vale 7. Ahora bien, vamos entonces a aclarar un poco el panorama y vamos a hacer este dibujo mucho más bonito acá para que nos quede totalmente
Claro, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar acá nuestro triángulo, ¿ok? Nuestro triángulo rectángulo de esta manera, aunque no nos quede perfecto, pero la idea fundamental es esta. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, entonces dijimos que este es el ángulo, ¿ok? Que esta es la hipotenusa, la tenemos acá, es la hipotenusa que vale 25, que este es el adyacente que vale 24 y que este de acá es el opuesto que lo acabamos de encontrar que vale igual a 7, ¿ok? Entonces, aunque las medidas de los lados aquí parecieran más iguales, pero bueno, al momento de utilizar álgebra no sale así. Lo importante es la referencia que nos da la figura. Ahora, bueno, vamos a borrar esto para poder trabajar de una manera más ordenada. Vamos a borrar lo que acabamos de hacer. Ya sabemos cómo encontramos estos valores. Y vamos a comenzar entonces a encontrar las otras 5 funciones trigonométricas. Entonces, para ello, volvemos a escribir nuestra palabrita mágica por acá. Y vamos a tener lo siguiente. Número 2. Ya tenemos coseno, ahora encontremos seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo es igual, recordémoslo, al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el lado opuesto acá? Es 7. ¿Y quién es la hipotenusa? 25. Entonces seno será igual a 7 sobre 25. Ahora, como ya conocemos coseno y seno, nos falta encontrar de las tres fundamentales, tangente. Y tangente, como pueden observar acá, es opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto? 7. ¿Y quién es el adyacente? 24. Entonces es 7 sobre 24. Y una vez que tenemos estas tres, encontrar las otras tres es relativamente sencillo porque es simplemente encontrar la inversa de cada uno. Entonces vamos a hacer esta figura acá y vamos a empezar a encontrar la inversa de cada uno. Por ejemplo, la inversa de coseno sabemos que es secante del ángulo, ¿ok? No olvidemos eso. Secante de teta va a ser igual. Si coseno es 24 sobre 25, la secante será 25 sobre 24. Si seno es 7 sobre 25, ¿cuál es la secante de seno? Recordemos que es cosecante del ángulo. Entonces, si es 7 sobre 25, cosecante será 25 sobre 7. Y si tangente es 7 sobre 24, la inversa de tangente, ya dijimos que es cotangente, que sería 7 sobre 24, la inversa 24 sobre 7. Y de esta manera encontramos las 6 funciones trigonométricas cuando ya nos dan una. Entonces, en resumen, vamos a decir que en estos casos se hace lo siguiente. Cuando ya nos dan una función trigonométrica, entonces vemos cuál de estas funciones es, y si no fuera una de las tres principales, es decir, si por ejemplo en lugar de darme seno, coseno o tangente, por ejemplo me dieran que cotangente de un ángulo es igual a 3 sobre 4, entonces decimos, bueno, la inversa de cotangente es tangente. Y tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente o opuesto sobre adyacente. Entonces, la inversa de cotangente es tangente, ¿ok? Entonces, la inversa de 3 cuartos sería 4 tercios, ¿ok? Y si ya tengo 4 tercios, entonces este sería el opuesto y este sería el adyacente. Y de ahí podemos arrancar. Entonces, si nos dan una de estas, como secante, cosecante o cotangente, encontramos la inversa primero y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. O simplemente podemos decir, si tangente es opuesto sobre adyacente, entonces cotangente es adyacente sobre opuesto. Entonces tengo que este es el adyacente y que este es el opuesto. Al final, cualquiera de los métodos que quieran utilizar funciona, ¿ok? Bueno, entonces, resumiendo y para finalizar el video, vamos a decir, si ya nos dan una función trigonométrica, entonces a partir de la función que nos dan, encontramos de los dos lados que conocemos, en este caso adyacente e hipotenusa, con esos dos lados los nombramos en un triángulo rectángulo y encontramos el tercer lado utilizando el teorema de Pitágoras, y una vez que conocemos los tres lados, como en este caso, pues será muy sencillo encontrar las 6 funciones trigonométricas.